Hay historias que parecen demasiado absurdas para ser reales, y sin embargo lo son. Esta empieza con un hombre que se creía profeta, una Biblia, unas cuantas guitarras y una promesa sencilla: amor, libertad y Jesús. Y termina con abusos, fugas y juicios internacionales. Durante los años 60 y 70, miles de jóvenes de todo el mundo se unieron a un movimiento que decía querer salvar el alma de una generación perdida. Se llamaban los Niños de Dios y aseguraban ser los nuevos apóstoles del amor divino. Lo que no sabían era que detrás de esta fachada de paz y flores se escondía uno de los cultos más siniestros y manipuladores del siglo XX. Si quieres saber más, sé bienvenido. La secta de la que vamos a hablar hoy se llama Niños de Dios, como os he dicho al principio, y su fundador, David Berg, se presentaba ante el mundo como un enviado de Dios, aunque su verdadera especialidad era el sexo, el control y el dinero. Desde su exilio voluntario, dirigió durante décadas a miles de seguidores a través de cartas y grabaciones que mezclaban apocalipsis, erotismo y paranoia. A su alrededor se formó una organización global que reclutó a familias enteras, entre ellas las de algunos futuros actores bien conocidos como River y Joaquín Phoenix. Lo que comenzó como una comuna hippie con aspiraciones místicas acabó convirtiéndose en una red internacional de abusos, explotación y fanatismo religioso. Este es el viaje completo desde los tiempos del amor libre hasta las sombras de Tenerife, los hoteles de lujo y las tragedias que aún hoy persiguen a sus víctimas. Porque si algo demostró David Berg fue que el infierno también puede predicarse en nombre del amor. Pero ¿quién era David Berg? Bueno, pues David Berg nació en 1919 en Oakland, en el seno de una familia que llevaba 2 siglos dedicada a predicar. Desde niño creció rodeado de himnos, versículos y misiones evangelizadoras. Su madre Virginia fue una de las primeras predicadoras en radio del país, y según sus propios relatos, había resucitado tras un milagro divino. Aquel ambiente moldeó a Berg, que creció convencido de que Dios tenía reservado para él un papel muy especial. Pero las cosas no salieron según lo planeado. Ya de adulto intentó seguir los pasos de sus padres y convertirse en predicador itinerante. Se casó, tuvo hijos y trató de vivir la fe. Sin embargo, sus problemas con la sexualidad chocaban de frente con las enseñanzas rígidas de la Iglesia. Le expulsaron de varias congregaciones y él lo presentó como una persecución doctrinal, aunque la realidad tenía más que ver con un escándalo que con la forma poco ortodoxa de entender la Biblia. A finales de los años 60, desesperado y resentido con las iglesias tradicionales, decidió crear su propio camino. En 1968 se trasladó a California con su mujer y sus hijos, y formaron un grupo gospel con el que recorría locales y playas para ganarse la vida. Fue allí, en pleno verano del amor, cuando Berg encontró un nuevo público. La costa californiana estaba llena de jóvenes que hablaban de paz, amor libre y revolución espiritual. Eran hippies, artistas y buscadores de sentido que no soportaban la autoridad, pero que aún tenían ganas de cierta trascendencia. En ese caldo de cultivo nació Children of God, o Los Niños de Dios, un movimiento que mezclaba Biblia y contracultura, paz y profecías, abrazos y apocalipsis. Berg vio en aquellos jóvenes desubicados la energía que necesitaba. Buscaban a Jesús, pero rechazaban la iglesia tradicional, la misma que él ya despreciaba abiertamente. Para integrarse en su mundo, tiró los trajes de pastor y se transformó en uno de ellos. Se dejó barba, andaba descalzo, vestía túnicas y hablaba de amor, libertad y revolución espiritual. Su familia entera siguió el cambio, convertidos en una banda de hippies con mensaje celestial. Desde un pequeño local llamado Light Club en California empezó a predicar su nuevo evangelio. El mundo estaba podrido, la iglesia había fracasado y solo el amor podía salvarlos. Los enemigos estaban muy claros, eran el sistema, los padres y las instituciones. Y el mensaje era perfecto para una generación que odiaba las normas. En apenas unos meses, Berg ya contaba con 90 seguidores que lo consideraban un líder espiritual. El grupo predicaba en playas, calles y edificios públicos.
Cantaban, repartían panfletos y ofrecían abrazos gratis. Su entusiasmo llamaba tanto la atención como su estética apocalíptica. Cuando un grupo de ellos fue arrestado por alterar el orden, Berg organizó una vigilia frente a la comisaría y decenas de seguidores vestidos con túnicas de saco, con ceniza en la frente y yugos en el cuello, permanecieron en silencio golpeando el suelo con callados de pastor. Era un espectáculo entre teatral y religioso que simbolizaba el fin del mundo que, según ellos, estaba a punto de llegar. La escena se repetía una y otra vez. Estaban presentes en todas las protestas importantes, como el juicio de los 7 de Chicago, donde mezclaron su discurso apocalíptico con consignas políticas. El fin se acercaba, decían, y ellos estaban destinados a gobernar el nuevo mundo. Mientras tanto, el grupo crecía. Vivían en caravanas desplazándose de un estado a otro hasta que un día apareció un benefactor. Se llamaba Fred Jordan y era uno de los primeros telepredicadores televisivos de Estados Unidos. Les ofreció comida y alojamiento en uno de sus ranchos a cambio de que aparecieran regularmente en su programa religioso. Berg, imaginaros, aceptó encantado. El grupo rehabilitó el terreno y lo bautizó como el Rancho para el Alma. La colaboración con Jordan fue su gran salto mediático. Las imágenes de aquellos jóvenes sonrientes cantando y trabajando la tierra dieron la vuelta al país. En pocos meses el rancho se llenó de nuevos adeptos. Algunos llegaban para rehabilitarse de las drogas, otros huían de sus familias o simplemente buscaban una vida distinta. Pero todos invariablemente, cuando llegaban, debían entregar sus bienes materiales al Señor. El Señor, por supuesto, era David Berg. La comunidad, formada en su gran parte por niños procedentes de la clase media y la clase alta, creció hasta convertirse en un movimiento itinerante con presencia en todo el país. La música se convirtió en su principal herramienta de difusión y reclutamiento. Los distintos grupos que formaban, con guitarras, cánticos y apariencia angelical, recorrían ciudades y países predicando el Evangelio según Berg. En una de estas giras ocurrió algo que llamó la atención internacional. Jeremy Spencer, guitarrista de Fleetwood Mac, desapareció en Los Ángeles justo antes de un concierto. Tras 5 días de búsqueda, le encontraron en el rancho de Jordan. Había entregado todo su dinero al Mesías, se había rapado la cabeza y cambiado su nombre por Jonathan. 4 décadas después seguía perteneciendo al culto. Y a partir de aquí la prensa decidió fijarse un poco en este movimiento. En 1976 un reportero británico del diario The Sun consiguió infiltrarse entre los niños de Dios. Tomó fotografías que mostraban a jóvenes sonrientes y abrazados en lo que parecía una comuna feliz. Pero él contaría más tarde que se marchó cuando le pidieron dinero para la obra de Dios. Ese mismo año los niños de Dios empezaron a expandirse por Europa. Algunos desembarcaron en España convencidos de que el Apocalipsis también necesitaba una sede mediterránea. Por otra parte, David Berg, el líder supremo, tenía una capacidad especial para las identidades cambiantes. En su mundo nadie conservaba su nombre original. Al ingresar en el grupo, todos los miembros adoptaban un nuevo alias, siempre con referencias bíblicas o espirituales. Algunos incluso cambiaban de nombre varias veces, lo que hacía bastante complicado seguirles la pista, y resultaba tremendamente útil cuando la policía empezaba a hacer preguntas incómodas. Él, por supuesto, era el que lideraba esa costumbre. En aquella época ya no era David Berg, sino Moisés David, el profeta que, según sus seguidores, había guiado a su pueblo desde el desierto hasta la tierra prometida. Y como buen profeta moderno se obsesionó con mantener su anonimato. Evitaba aparecer en fotos, no concedía entrevistas y prefería dirigir su imperio desde las sombras. Aparentemente, los grupos que formaban los niños de Dios funcionaban de manera autónoma. Pequeñas comunidades que vivían por fe, amor y canciones, pero la realidad era otra. Berg ejercía un control absoluto sobre cada una de ellas. Desde donde estuviera escondido en cada momento, Berg enviaba órdenes y enseñanzas a través de las famosas cartas de Mo, unos boletines que se distribuían por todo el mundo y que dictaba cómo debían vivir, pensar, rezar, trabajar y más adelante también hasta cómo debían amar. Os podéis hacer una idea que los padres de estos chicos a los que Berg reclutaba estaban bastante indignados con el tema e intentaron recuperar a sus hijos.
Pero es que los nuevos discípulos de Berg cortaban toda comunicación con sus familias, entregaban su vida, su dinero y su voluntad al grupo, se cambiaban el nombre, se iban a vivir a otra zona y era bastante difícil encontrarles. En 1971, un grupo de padres desesperados fundó el FRECOG, siglas en inglés de Comité de Padres para Librar a Nuestros Hijos e Hijas de los Niños de Dios, y esta asociación se convirtió en la primera asociación antisectas de la historia. Hacia el exterior, la secta se presentaba como un modelo de pureza. Nada de alcohol, nada de drogas y nada de sexo. La castidad era el nuevo mandamiento y hombres y mujeres vivían separados en barracones distintos. La homosexualidad, por supuesto, estaba prohibida. Pero como suele pasar en estos casos, el profeta jugaba con reglas diferentes. Berg empezó a reinventar la Biblia con una flexibilidad asombrosa. Basándose en parábolas y versículos convenientemente escogidos, justificó dejar a su esposa de toda la vida por una ayudante de apenas 19 años llamada Karen. En sus cartas hablaba de la vieja iglesia y la nueva iglesia como si cambiar de mujer fuera parte del plan divino. No era la única. Con el tiempo, todas las mujeres de la secta pasaron por su cama. Pero su creatividad teológica no se paró ahí. En una de sus cartas más célebres, inspirada en el Evangelio de Lucas, Berg citó la frase «Os haré pescadores de hombres» y la transformó en una nueva técnica de evangelización, el flirty fishing o pesca coqueta. Y con esto vais a alucinar. Les explicaba a sus seguidoras que debían ligar para Jesús, usar su cuerpo como anzuelo para atraer nuevas almas y nuevas donaciones al grupo. En las cartas que enviaba dejaba poco lugar a la imaginación. El anzuelo eran las mujeres de la secta y el cepo los hombres reclutados para pasar por sus camas. Y lo más sorprendente, o no, es que la estrategia funcionó. A finales de los 70 la pesca coqueta se convirtió en práctica común dentro del grupo. En 1981 se calculaba que cientos de bebés habían nacido fruto de estas misiones evangelizadoras. Berg prohibió el uso de anticonceptivos porque, según decía, cuantos más hijos nacieran, más soldados tendría Dios para el fin del mundo. Los bebés eran separados de sus padres y criados por cuidadoras de la secta. En su visión, la familia tradicional debía ser destruida. Los hijos ya no pertenecían a sus padres, sino al grupo. Fue una de esas cartas la que hizo que la familia Phoenix se desvinculara de la secta. Los padres de Joaquín, River, Rain, Liberty y Summer Phoenix habían pasado años viajando por Sudamérica, predicando y cantando para los niños de Dios. Vivían en condiciones precarias, pero creían sinceramente que formaban parte de una comunidad espiritual. Hasta que leyeron aquella carta en la que Berg ordenaba a las mujeres pescar almas. Comprendieron por fin que aquello ya no era amor ni religión, sino una maquinaria de manipulación y explotación. Así que cogieron a sus hijos, sus guitarras y desaparecieron. Más tarde cambiaron su apellido a Fénix, como el ave mitológica que renace de sus cenizas. Décadas después, en una entrevista con la revista Playboy, Joaquín recordaría aquel momento con frialdad y cierta ironía. Mis padres creyeron que habían encontrado una comunidad que compartía sus ideales, porque las sectas no se presentan como sectas. Te dicen, somos personas afines, esto es una comunidad, pero cuando se dieron cuenta de que había algo más, salieron corriendo. Lo que él llamaba algo más era precisamente esa carta. Y no fueron los únicos en huir. La actriz Rose McGowan también creció dentro del grupo, en una comunidad italiana, hasta que su padre decidió escapar con sus hijos una noche, temiendo que abusaran de la niña. El grupo te animaba a tener muchos hijos lo antes posible, y si planeabas irte, tus hijos podían desaparecer, contó a la revista People la propia Rose McGowan en 2011. Su padre, que trabajaba como ilustrador para las cartas de Mo, fue testigo directo de la deriva del culto. Abandonó el grupo cuando Berg empezó a promover abiertamente el contacto sexual entre adultos y niños. Mientras tanto, a Berg le daba absolutamente lo mismo que sus fieles estuvieran a disgusto, le daba igual todo. Él seguía escribiendo, bebiendo y enviando cartas cada vez más obscenas, más delirantes y más paranoicas. Y además lo hacía desde un lugar secreto. Sus seguidores aún le veneraban como un profeta, pero el padre David, el Moisés del amor libre, se había convertido en el rostro más siniestro de la utopía hippie. En el año 1972, bastante antes de estas cartas, la Fiscalía de Nueva York ya había declarado oficialmente a los Niños de Dios como una secta peligrosa.
Las acusaciones iban desde la poligamia, los abusos, el incesto y hasta el secuestro de menores y la evasión fiscal. Y poco a poco fue aumentando la presión policial, que se convirtió en algo tan intenso que los miembros del grupo se dispersaron por todo el mundo. Algunos se refugiaron en Sudamérica, otros en el sudeste asiático y muchos cruzaron el Atlántico rumbo a Europa. Reino Unido y España se convirtieron en los nuevos destinos favoritos del amor libre en nombre de Jesús. En la España de los años 70, recién salida del franquismo y fascinada por todo lo que sonara modernidad, la imagen de parejas hippies sonriendo y repartiendo panfletos religiosos en las calles resultaba casi pintoresca, porque la realidad es que muy pocos imaginaban lo que había detrás de aquellas sonrisas. Según comentó uno de sus seguidores, David Berg una noche vio en un luminoso unas palabras que ponían Tenerife. Así que lo miró en un atlas y entendió que era un mensaje divino para que la secta se trasladara allí. Y allí se fue, claro, con su harén de mujeres. En Tenerife se alojó en hoteles de lujo, acompañado por unas 2 docenas de chicas jóvenes, siempre sonrientes, vestidas con aires exóticos y dispuestas a evangelizar a quien se cruzara por su camino. Evangelizar entre comillas. La presencia de este grupo en Tenerife causó tal sensación que muy pronto comenzó a llegar gente desde todas partes de Europa para conocer literalmente a las chicas que hacían el amor hablando de Jesús. Y lo más sorprendente de todo es que durante 3 años Berg logró pasar desapercibido en la isla. No fue hasta que la prensa local empezó a hablar del tema, con artículos como Misioneros de discoteca, cuando empezó a revolucionarse un poco todo. A partir de ahí, como digo, empezaron a llegar excursiones de distintos puntos de la isla para conocer a aquellas mujeres y más tarde grupos internacionales. Fue entonces cuando revistas como Time o Stern publicaron reportajes sobre este profeta del amor libre que estaba escondido en Canarias y las citaciones judiciales empezaron a acumularse en el juzgado de la Orotava. Así que Berg hizo lo mejor que sabía hacer, desaparecer. Los rumores apuntaban a que había huido a Libia, protegido por el propio Gaddafi. Mientras tanto, la mayoría de sus seguidores no sabían nada de él más allá de lo que seguían recibiendo por las famosas cartas de Mo. Estas cartas de Mo, además de otras muchas cosas, servían para financiar la organización. Por lo visto, las vendían por la calle. Ellos pensaban que su líder vivía de una forma igual de modesta que ellos. La sorpresa fue cuando descubrieron a través de los reportajes que se publicaron en las revistas internacionales que el profeta del amor libre vivía en hoteles de 5 estrellas rodeado de lujo y de alcohol. En el año 1978, harto de las críticas internas y de que muchos de sus miembros se negaran a seguir participando en la pesca coqueta, Berg decidió disolver oficialmente los Hijos de Dios. Pero, evidentemente, aquello no fue el final, sino un lavado de cara. El grupo reapareció de nuevo, con otro nombre, pero la misma estructura. Ahora se llamaban la Familia del Amor. Aquella etapa canaria, que fue precisamente cuando se cambiaron el nombre, resultó ser clave en la historia de la secta. En una de sus jornadas de evangelización, Karen Cervi, la esposa de Berg, quedó embarazada. El niño que nació fue presentado como el elegido, Davidito. Su verdadero nombre era Ricky Rodríguez. Según el líder, aquel bebé era nada menos que el Mesías del Mesías, el heredero divino del profeta. El problema es que era imposible que fuera hijo de Berg, porque el abuso del alcohol le había dejado bastante fatal, así que recurrió a un método alternativo. Según documentó él mismo, Karen mantuvo relaciones 137 veces con 18 empleados del Hotel Bel Air de Tenerife hasta que logró quedarse embarazada. El nacimiento de Davidito fue tratado como un acontecimiento sagrado. Cada instante en su vida fue grabado, fotografiado y descrito al detalle en un libro interno de la secta titulado La historia de Davidito. En teoría era un manual educativo para las familias del grupo, pero en la práctica era un manual de abuso infantil. El periodista Peter Wilkinson lo describió años más tarde en la revista Rolling Stone de la siguiente manera. En 1982, una imprenta española publicó varios miles de copias de un libro de 762 páginas, encuadernado en piel sintética y con letras doradas en la portada. Relataba con detalle la vida del pequeño Ricky e incluía cientos de fotografías.
Con su mezcla de prosa solemne y por infantil, posiblemente sea el libro más perturbador jamás publicado en nombre de la religión. A principios de los 80 el grupo contaba ya con más de 130 comunidades repartidas por 70 países y calculaban que 500.000 de almas habían sido pescadas. Los donativos fluían, especialmente los procedentes de hombres adinerados que caían bajo el influjo de las misioneras. Sin embargo, a pesar de todo este crecimiento, la persecución de la Interpol se volvió implacable. David Berg ya era un anciano paranoico y alcohólico y empezó a moverse por el mundo disfrazado y escondido. Cambiaba de país como quien cambia de camisa, saltándose controles fronterizos y dejando atrás comunidades enteras que la policía allanaba una tras otra. Hubo redadas en Barcelona, en Melbourne, en Buenos Aires y siempre el mismo escenario. Casas llenas de niños sin escolarizar, viviendo en condiciones súper precarias, pero sin pruebas legales para separarles de sus padres. Los agentes encontraron himnos, Biblias, guitarras y alguna que otra carta de Mu, pero nada que justificara un arresto masivo. Berg finalmente murió en Portugal en 1994, en una fecha que ni siquiera quedó clara. Ni su muerte fue pública ni su entierro oficial. Simplemente desapareció de la misma forma que había vivido, entre sombras y secretos. Solo entonces empezó a salir a la luz la verdadera magnitud del horror. Su hija Débora publicó un libro demoledor donde relataba cómo tanto ella como sus hermanas habían sido víctimas de abusos de su propio padre. Y no eran las únicas. En un documental de HBO, Niños de Dios perdidos y encontrados, Davida Kelly, medio hermana de Davidito, describe con crudeza cómo era crecer en aquel entorno. Con 10 u 11 años nos castigaban por negarnos a tener relaciones con un gurú borracho. Lo que todos sospechaban ya no se podía negar. Había demasiados testimonios. Y lo más horrible de todo, que esto tiene que ver con la secta, pero no tanto, realmente tiene que ver con un miembro de la misma. Bueno, pues como digo, lo peor de todo ocurrió en el año 2005. El protagonista de la historia fue el célebre Davidito, que había abandonado la secta en el año 2000. Tenía 25 años y una educación nula. Había pasado su infancia siendo el protagonista del manual famoso aquel y su juventud escuchando que era el nuevo Mesías. Y ahora no sabía hacer absolutamente nada. Por no saber, no sabía ni cómo comprar un billete de tren. Intentó rehacer su vida, vivió en casas de antiguos miembros de la secta, trabajó en lo que pudo y se casó. Todos describen a Ricky como alguien amable, educado, encantador, un hombre que intentaba perdonarse por algo que él no había cometido. Pero el pasado de su padre pesaba demasiado, y no hubo ninguna terapia capaz de ayudarle. El 8 de enero de 2005 grabó un vídeo bastante perturbador en el que anunciaba que iba a acabar con su madre. Al día siguiente contactó con Sue Cauten, una antigua colaboradora de Karen, su madre, y una de las primeras pescadoras coquetas. En la historia de Davidito, Sue aparecía como una de las niñeras que habían abusado de él. Quedaron para hablar y al día siguiente Cauten apareció muerta, con la garganta cortada en el apartamento de Ricky. Después de eso, Ricky condujo hasta el desierto, llamó a su exesposa para confesar lo que había hecho y se quitó de en medio. Su cuerpo fue hallado unas horas después. La respuesta de su madre fue negar los abusos, negar la responsabilidad y seguir al frente de la secta, rebautizada en ese momento como la Familia Internacional. Habían hecho tal limpieza y tal campaña de relaciones públicas que ahora se presentaban como una ONG y acudían incluso a recepciones oficiales. En 1992 cantaron en la Casa Blanca para Barbara Bush. Alucina. Los portavoces actuales del grupo aseguran que los antiguos miembros resentidos solo buscan desprestigiar la misión. Pero es que la realidad es que hay tanta gente que ha dado testimonio de que esto ha pasado, incluso hay testimonio escrito, porque ahí están los libros y las cartas, que por mucho que digan, la historia no cuela. Bueno, no cuela para casi todos, hay otros a los que sí se la han colado, como a Barbara Bush, por ejemplo. En fin, una historia de una secta bastante perturbadora que a mí me deja bastante fría, sobre todo porque tuvo muchísimos miembros y porque la tuvimos mucho más cerca de lo que realmente pensamos.
Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Y como subo vídeo todos los martes, hasta la semana que viene.